Bueno, hola, buenas tardes. Me llamo Vanessa Tejada y estamos todos aquí reunidos para hablar de las Backlog Review Meetings. Es una ceremonia que yo, trabajando como Product Owner, he incorporado a mi ciclo de Scrum en el entorno y en la empresa en la que trabajo por unas ciertas necesidades y quería compartirla con vosotros. Actualmente trabajo como Product Owner Community Facilitator en Bravofly Rumbo Group. Antes éramos la empresa Rumbo.es, pero bueno, ahora hemos sido adquiridos por un grupo recientemente y trabajamos ahí, todos juntos aquí, ¿vale? En esta empresa. He estado trabajando 2 años como Product Owner y 3 años como Scrum Master. Y bueno, una de las cosas que más he sufrido como Product Owner muchas veces es, a la hora de gestionar un backlog, ir básicamente como un pollo sin cabeza, ¿no? Yo trabajaba en un producto en el que tenía muchísimos stakeholders. Digamos que dentro de todos los que tenía me relacionaba principalmente con 6 y cada uno quería una cosa, cada uno quería lo mismo a su manera y era un infierno tener ese backlog medianamente limpio, ¿no? Y era mi principal objetivo como Product Owner. Entonces, ¿cómo hacía en algún momento ya para dejar de perder tanto tiempo en llamadas, Skypes, Hangouts, ahora te subo este ítem, ahora te lo bajo, es que me ha dicho, es que fulanito prefiere, es que el otro... Era un despilfarro de tiempo, ¿no? Era un infierno. Entonces, empezamos a trabajar con estas reuniones y os quiero explicar por qué. Desde mi punto de vista como PO yo necesitaba un momento en el que primero compartiera la visión, compartiera ese estado de ese backlog en ese momento con todos los stakeholders, todos a la vez. Necesitaba tener un acuerdo, ya no solamente el que yo hago con el equipo cuando hago un sprint planning, cuando hago una sesión de grooming, necesitaba un acuerdo con los stakeholders de esta es la visión que hay y esto es lo que vamos a hacer a corto plazo. Necesitaba reducir reuniones, interrupciones y mucho mi tiempo, ¿no? Porque al final estaba más tiempo persiguiendo a la gente que gestionando mi backlog. Necesitaba tener esa definición de ready. Hablamos muchas veces de la definición de done, pero la definición de ready con ellos, con los stakeholders, con el negocio, porque por mucho grooming que yo haga con el equipo, hay un momento en el que tengo que decir a estos señores, esto es lo que vamos a hacer, es así como lo queréis, y que ellos digan, vale, cumple con mis expectativas, adelante. Necesitaba demostrar que el backlog era transparente. Necesitaba ganarme también la confianza de negocio, ¿no? Haciéndoles que ellos eran una parte muy importante para trabajar conmigo a la hora de tener un backlog que realmente fuera transparente, fiable y tuviera la visión de ese producto. Pero a su vez ellos también necesitaban una reunión así. ¿Por qué? Porque ellos, cuando pedían algo, pensaban en mis peticiones, dónde están mis cosas, dónde están mis proyectos. Y por encima de mis peticiones estaba el producto. Y había veces que las peticiones de otros stakeholders se priorizaban antes que las suyas. No era motivo de tener un berrinche en plan de por qué sale lo de él y no lo mío. Simplemente no tenían a veces esa visión de estamos aquí para pensar en lo mejor de un producto y puede que en un momento dado lo mejor para mi producto sea algo que ha pedido otra persona. Pero verlo les hacía entender primero cómo crecía un producto en el que ellos estaban interesados y segundo, entender también por qué lo suyo simplemente tenía que esperar un poquito más y aceptarlo. Para mí era muy importante que en vez de ir pasando el mensaje de uno a otro, ellos discutieran. Hay veces que por mucho que yo conociera el producto, podía asesorarles en lo que era más valioso, lo que al equipo a lo mejor le iba a costar menos tiempo hacer, pero hay un momento en el que ellos tienen que ponerse de acuerdo y era importante que lo hicieran esas personas como tal. Y yo escuchar y decir, lo subo o lo bajo el ítem, pero luchad, haced lo que queráis, pero decidirlo. Era un momento en el que ellos tenían que aprender a negociar sus propios intereses, pero pensando en el producto final. Y sobre todo era un momento en el que ellos tenían que ver que sus expectativas se iban a garantizar. Entonces, ¿qué es esta reunión? Bueno, esta reunión simplemente lo que hace es compartir el backlog, principalmente los ítems más altos, lo que tiene mayor prioridad. También presentamos un poco qué estamos haciendo en este momento, cuál es el progreso del trabajo que está en curso en el equipo. Yo, al tenerlos todos juntos en la misma sala, les contaba qué ítems del backlog estaban en grooming, porque a lo mejor ellos me estaban bloqueando algo, tenía dudas y en ese momento podía resolverlas, ¿no? Para seguir luego haciendo grooming de esos ítems con el equipo. Y también era un momento muy bueno para recoger peticiones. ¿Por qué? Porque ya que tengo el backlog, si me entra una petición, utilizaba esa oportunidad para decir, vale, ¿y esta que quieres, nueva? ¿Dónde te la pongo?
dentro de este top 10 que tenemos aquí que estamos discutiendo o más abajo. Entonces ya me ayudaban, incluso ellos, a tener el backlog priorizado, incluso viendo que esa petición de otro stakeholder podía ponerse por encima de la de otro, pero llegábamos a un consenso común y eso era muy, muy importante. Yo cogí esta ceremonia, lo que hice fue introducirla dentro de mi flujo, ¿vale? Este digamos que sería como mi calendario con el equipo. Entonces, yo hacía esta reunión con esos stakeholders, con esa capa de negocio, justo el día de antes de la grooming. ¿Por qué? Porque me permitía hacer mis deberes como Product Owner para clarificar dudas, a lo mejor que ellos me hubieran hecho sobre algunos ítems, y en la grooming volver a trabajarlos con el equipo. Porque además me permitía que en la grooming, cuando yo presento el backlog y lo que quiero es trabajar con ellos, trasladarles visión y una visión actualizada de ese backlog. Y la hacíamos, bueno, las sprints eran 2 semanas, cada 2 semanas, es decir, me permitía tener mucha relación con los stakeholders, transmitir mucha información en poco tiempo, porque a lo mejor era una reunión que tardábamos media hora, ya que con esta frecuencia no hacía falta estar discutiendo grandes cambios, siempre tenían una visión del backlog actualizada. Participantes, todo el equipo, Scrum Master, sobre todo el stakeholder, porque la reunión era para él. Hay veces que no venía todo el equipo, a lo mejor en algún momento pues ellos seguían haciendo su desarrollo, estaban en medio del sprint, no hacía falta, pero eran bienvenidos, porque al fin y al cabo hay un momento en el que discutíamos algunos ítems que estaban en grooming y era importante tener la visión de alguien a lo mejor más técnico. ¿Cómo facilitábamos esta reunión? Muy visual, muy, muy visual. O sea, prácticamente este es el panel que preparamos y esto sería un ejemplo del panel relleno, ¿vale? Lo que les contábamos era lo que estaba done, ¿vale? Que era lo que habíamos hecho recientemente, ellos también veían que eso eran los elementos que iban a ver en la siguiente demo, les contábamos lo que estábamos ahora mismo haciendo en el sprint, lo que estaba ready, es decir, esos ítems que ya habíamos hecho grooming con el equipo, grooming con ellos, habían dado el ok, las dos partes estaban ready ya para empezar a ponerlos en el siguiente sprint backlog, lo que estábamos haciendo grooming dentro del backlog y ese backlog. ¿Vale? Simplemente hay muchas peticiones, pero no pasábamos de 10-15 elementos, porque también es muy difícil repasarlos y que ellos los ubiquen. ¿Qué nos permitía esto? También, por ejemplo, ver qué cosas estaban bloqueadas, porque hay veces que cuando trabajábamos así con el stakeholder nos permitía enseñarles lo útiles y los necesarios que son ellos dentro de la parte de la definición del proyecto al principio, y que hay veces que hay proyectos que se bloquean por ellos, porque no están tan disponibles como nos gustaría. Entonces, con una board así, lo que realmente teníamos era una foto cada 2 semanas de lo que estábamos haciendo. A mí me resultó muy, muy útil esta ceremonia por el tema de la visión. Es decir, para mí hay un momento en el que el Product Owner es un poco como el ojo de Sauron, ¿no? Tiene que tener esa visión y además tiene que saber trasladarla, que es todavía más importante, trasladarla a gente de negocio, de distintas capas, con distintos niveles de implicación dentro del proyecto y también al equipo. Y esta foto nos resultaba muy, muy, muy interesante. Y nada más. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola. Estas reuniones que comentas con el tablero, supongo que saldrían acciones. Sí. Y todas esas acciones por hacer y esos compromisos, porque vale, voy a intentar desbloquear este ítem, que igual comporta reunirme con 2 o 3 personas o hacer lo que sea. Sí. ¿Tenéis otro tablero? ¿Cómo lo gestionabais? O sea, por ejemplo, salían muchas acciones en la parte de los elementos que estaban en grooming, las dudas que había, es decir, si el grooming estábamos avanzando o si no podíamos avanzar, y los bloqueados que veías abajo. Espera que lo pongo más fácil. O sea, los post-it amarillos eran las acciones que iban saliendo, por ejemplo, de esos ítems que estaban ahí. Y lo que hacíamos luego era, o en ese momento desbloquear si era un tema de dudas de definición, o decir, como no tenemos mucho tiempo, esta reunión tiene un time box que suelen ser 30-40 minutos, ¿con quién tengo que hablar yo como Product Owner para desbloquear este issue? Contigo y contigo hacemos una reunión aparte. Lo que hacíamos luego era hacer esa reunión, desbloqueamos, pero en ese momento, en esta ceremonia, ya has conseguido escalar el problema, has mostrado el impedimento. Ellos saben que para poder desbloquearlo tienen que darte ese tiempo. Y a las siguientes 2 semanas encima van a ver cómo ese ítem ha seguido evolucionando en el tablero.
Entonces, si por ejemplo hay algo bloqueado y se desbloquea durante ese tiempo, esas 2 semanas, en la siguiente reunión volvéis, o sea... Simplemente se menciona esto ya salió adelante, ahora mismo seguimos haciendo grooming de ellos. Vale, decir, o sea, que no hacéis asíncrono, siempre síncrono con todo el mundo delante, que vean que hay el movimiento. Vale. Una cosa, por ejemplo, que hemos hecho recientemente para darle un poco más de forma y hacer la reunión más productiva, es dejar de hablar de las cosas que están done y en progreso. Porque el done lo van a ver en la demo. Esta información es pública en la herramienta que tenemos. Lo que está en progreso no hay mucho que discutir. Si quieres, entra y míralo, pero es que esa parte no tiene mucho debate, a no ser que haya un impedimento en algo que estamos desarrollando. Nos estamos centrando más en las 3 de al lado. Es decir, el backlog, porque yo como Product Owner quiero tener una prioridad de cuál es el siguiente ítem que te interesa más para que me ponga a hacer grooming contigo y con el equipo. Y del ready, porque hay veces que a lo mejor algo del grooming avanza y quieren cambiar la prioridad de lo que está ready para el siguiente sprint planning. Entonces nos estamos intentando ya centrar solamente en esas 3 columnas, que es, si te das cuenta, priorizar con ellos, porque lo que ya está en curso no se va a parar. Sí, Ricardo. Gracias. Como has comentado, es una reunión que comparten varios stakeholders. ¿Utilizas alguna técnica de facilitación para que todas esas expectativas diferentes que tienen en este tipo de reunión para posicionar sus ítems y todo eso no entren en conflicto y no se cree un debate en la reunión contraproducente, entre comillas? A ver, la idea de la reunión es generar ese debate con ellos, porque era lo que a mí me hacía perder mucho tiempo, ¿no?, por detrás. Lo que sí es cierto es que hay un momento en el que el debate te das cuenta que empiezan a discutir a lo mejor de sus cosas, incluso a lo mejor de procedimientos internos, pero a ti no te están moviendo el papelito, que es lo que te interesa, y te lo están desbloqueando. Entonces, hay un momento en el que puede que tengas que moderar esta reunión de una forma un poco nazi, en plan de, este no es el momento, si queréis discutir sobre ese conflicto fuera, pero decidme si podemos avanzar con esta parte. Y eso al principio no gusta. Lo digo porque entiendo que normalmente la posición sería que individualmente hablaras uno con uno. Exacto. Hasta que habéis hecho ese cambio y los habéis reunido todos dentro. Exacto, pero es que a mí en mi entorno, para mí eso era un infierno, porque iba, me decía una cosa y tenía que ir a ver si al otro con el que tenía el conflicto le gustaba, y cuando no le gustaba me volvía. Tenía la suerte que están todos en la misma oficina, entonces, bueno, pues hace un poco de ejercicio, pero hay un momento en el que no es sostenible. No es sostenible ya incluso por tu salud mental, porque dices, es que encima no depende de mí en esta ocasión, tienen que elegirlo ellos. Es decir, cuando se empezó a trabajar con esta ceremonia se les explicó por qué, y ellos también vieron que era necesario. Entonces, para ellos es un hábito también cada 2 semanas reservar este tiempo. De hecho, a mí también me quitaron muchas interrupciones. O sea, a mí hay veces que me pueden llamar por teléfono para pedirte algo, te pillan por el pasillo, te pillan en el baño, oye, ya que está, se me ha ocurrido, podríamos añadir, poner. Ellos también empezaron a darse cuenta que al tener ese tiempo reservado, recolectaban sus ideas y sus preguntas y utilizaban esta reunión para esclarecer cosas. Entonces, yo el resto del tiempo nos centrábamos en temas muy concretos que teníamos que trabajar. Y a mí eso también, por ejemplo, me ayudó. Y a ellos también a tener la oportunidad de decir, quiero revisar todo esto, estás tú, que eres el Product Owner, y además tengo un montón de personas que pueden estar implicadas con las cosas que quiero cambiar o quiero añadir en el backlog. Gracias. Es un poco lo que has explicado al final, pero entonces no hubo gran resistencia por parte de ellos a entrar en la ceremonia. No. Digamos que se dejaron convencer fácilmente. Sí. Sí, porque ellos veían también que yo tardaba mucho tiempo en al final decirles dónde quedaban sus cosas, y cuando se fue explicando, se fue viendo y se empezó a probar qué pasaba si nos juntábamos todos, se vio que el rendimiento fue mucho mejor. Gracias. He terminado súper pronto, ¿no? He hablado muy rápido. ¿No tenéis más preguntas? ¿Sí? No hace falta mucho, que hablo muy alto. El requerimiento que te pide un stakeholder normalmente no acaba en una sola historia de usuario, normalmente acaba en N. ¿Qué nivel de comprensión tienen ellos respecto a lo que están viendo aquí, comparando con lo que te han pedido? Porque al final, una cosa que ellos te piden la rompemos en trocitos. Sí. Y a veces no ven identificado o no comprenden el por qué hemos roto esos trocitos, con lo cual ordenarlo allí les va a ser mucho más complicado.
Sí. ¿Les ha sido fácil hacer esta transición? Al principio el time box de la reunión no eran 30 minutos, porque claro, el primer día que les enseñas esto, primero ellos dicen, que todo esto es lo que hay. Ellos tienen su visión de mis peticiones, ¿no? Entonces, llevaba mucho tiempo, incluso tardábamos mucho en repasar el tablón, había gente que se dormía y tuvimos que ir trabajándolo más. Sí, había gente que se dormía y se iba o te abría el portátil y te das cuenta que no estaban, ya algo fallaba, ¿no? Si no estaba pendiente. Entonces, la transición al principio fue muy dura porque llevaba mucho más tiempo la reunión, estábamos 1 hora y cuarto, 1 hora y media repasándolo. ¿Qué ocurre? Que al tener ese hábito de 2 semanas, lo primero es que hay muchas cosas que ya se acuerdan de lo que son. Y en esas historias que se dividían en N, nosotros aquí en ese tablón es algo que preparamos un poco para su perspectiva. No les poníamos las N, a no ser que fueran funcionalidades de, mira, esto que pediste, realmente vamos a hacer estas 3 cosas, que son las que lo completan. Pero llegábamos hasta ese nivel, hasta lo que era una parte de definición funcional. No descomponíamos nada más por debajo. Yo tengo curiosidad por saber qué funciones tienen esos stakeholders, solo para saber cómo lo podría aplicar, por ejemplo, en mi caso. Mira, yo en este momento yo lo que trabajaba en un producto en un back office interno de la empresa, ¿vale? Entonces mis stakeholders eran otros product owners, 2 personas del departamento de finanzas, 2 de administración, 2 de operaciones. Venían de 2 en 2 porque así hacía tener un poco de backup. Si alguno no se iba, siempre venían 2 a las reuniones, para que siempre una de las 2 personas siempre estuviera al día y pudiera trasladarlo, ¿no? Y otra persona de la parte de Business Intelligence, de datos, de reporting y demás, porque bueno, esa estaba muy relacionada con nuestro back office para extraer información, lo que hacíamos. Y ya que estamos, por la última pregunta, ¿qué tamaño suelen tener esas historias de usuario? Porque, para hacer una idea, porque va tanta gente que tengo la sensación que tienen cosas no muy grandes. Hay algunos proyectos que son, a lo mejor el tamaño de todas esas historias se hacían en menos de una semana, ¿vale? Los proyectos grandes lo que intentamos era dividirlos y hay veces que a lo mejor para trabajar un proyecto grande con ellos no utilizamos esta sesión, hacíamos a lo mejor una reunión aparte porque bueno, teníamos que contarles que eso no era tan pequeño como pedían. Sí, algo así. A veces lo que hemos hecho simplemente es, si había un proyecto muy grande en curso, aparte de funcionalidades como las típicas que pedían, de un tamaño a lo mejor que para ellos era ya conocido, a lo mejor utilizamos un post-it de distinto color o las marcábamos en rojo, ¿vale? Para decirles que sepáis que todas estas se corresponden con este proyecto X, que sabéis que era tan grande, que hemos trabajado juntos, y así también tenéis una visión de dónde está cada cosa en cada momento. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Tan rápido he hablado? ¿Pero se me ha entendido por lo menos? ¿Sí? ¿Te ha ocurrido que cuando, como el PAL no está priorizado y tú al final, pues, los elementos que son bloqueantes, que un stakeholder haya dicho, bueno, pues este elemento del stakeholder está bloqueado, ¿por qué no adelantamos el mío? Sí, sí lo intentan. Pues ahí empiezan ellos a hablar, a dialogar, pero ahí hay un momento en el que también tienes que pensar cuál es el valor, es decir, si te merece la pena hacer ese cambio a nivel ya de valor del producto, de lo que te está costando, de lo que le va a llevar al equipo y de lo que aporta esa historia. Hay veces que no puedes moverlo y tienes que entrar en ese debate también. Pero sí, ellos sí lo intentan. Pues esa es la parte en la que os he comentado al principio que se ha ido trabajando con el tiempo, la de no ver mis peticiones, sino ver qué es lo más importante para el producto, que esto no tendría que ser una competición, ¿no? Al fin y al cabo tú quieres que tu producto tenga más valor para tu empresa. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo.